Buenos días, queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a esta escuela dominical donde estamos tratando la confesión de fe de Westminster. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias por este día, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu santo y precioso nombre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos enseñe las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Abra nuestros corazones para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que da la salvación, el único Dios con el que queremos tener todo tipo de comunión, sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén, amén. Estamos en la confesión de fe de Westminster, capítulo 11, y el tema que estamos tratando es el tema de la justificación. La confesión de fe de Westminster es lo que prácticamente la Iglesia Reformada cree. La Iglesia Católica pues utiliza el catecismo de la Iglesia Católica para establecer su base de la fe. Nosotros utilizamos la confesión de fe de Westminster como tal. Y hemos ya transitado por los primeros 10 capítulos. Comenzamos hace 2 semanas con el capítulo 11. El capítulo 11 habla sobre la justificación. Y para la base de lo que estamos tratando, estamos utilizando Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, donde dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia. Estamos hablando de la justificación, ¿no? La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia de Dios por medio de nuestra creencia en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Desde Adán hasta el día de hoy, todos hemos pecado sin excepción. ¿Perdón? Sin descanso. Sí, sin excepción. O sea, todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. Ahora el 24, mire lo que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, creemos en la redención por medio de Cristo Jesús. Gracia es un regalo que Dios nos da, nos justifica, o sea, nos ves justificado significa nos ves sin pecado, a pesar de que somos todos pecadores. Okay, entonces, ¿quién nos justifica? Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, que nuevamente la justificación, Dios mira a un hombre pecador a través de Jesucristo y lo ve sin pecado. A pesar de que el hombre que está del lado opuesto es que un pecador. Eso es lo que quiere decir la justificación. O sea, que Dios pasa por alto los pecados cometidos cuando nos justifica. O sea, ¿quién nos justifica? Dios es quien nos justifica. Dios es quien nos mira sin pecado, a pesar de que somos pecadores. ¿Por qué razón? Porque nos mira a través de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. El versículo 26, para demostrar en estos tiempos su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Nuevamente, Él es el que justifica al que cree en la obra redentora, la obra del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para el que cree. ¿Okay? Y Dios también te va a dar entonces ese regalo. ¿El regalo de qué? El regalo de creer. Dios es quien nos da como uno de los dones espirituales el don de la fe, el cual bajo el don de la fe nos permite poder entonces creer que Jesucristo murió por nuestros pecados
a pesar de que ninguno de nosotros estuvimos presentes en el Calvario el día que Él estaba siendo crucificado. ¿Okay? Así que nuevamente eso es lo que significa la fe. Así que para demostrarnos en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús, al que cree en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como pueden ver, la palabra justo, justificación, justicia aparece tantas veces en estos versículos. Y tenemos entonces que justicia se define como la doctrina concerniente a la manera en la cual un hombre puede lograr un estado de integridad, virtud, pureza de vida, justo y sentir de pensamiento correcto, características que son solo aprobadas y aceptables para Dios. O sea, ¿qué es la justicia? La justicia es lo que Dios aprueba como aceptable y aprobado. Lo que Dios establece, esto es aprobado, esto es aceptable, eso es lo que es la justicia de Dios. O sea, Dios es el fundamento de lo que es lo aprobable y lo aceptable para Él. En otras palabras, que el hombre no puede venir en su propio término a decirle lo que puede ser justo o injusto. Como por ejemplo tenemos el caso de Caín y Abel. O sea, ¿por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel pero no el de Caín? Porque el de Caín estaba basado ¿en qué? En su propia justicia. Y Dios le dijo, no, eso no fue lo que yo te dije a ti. Eso es lo que te dije a ti. ¿Por qué razón? Porque se lo dijo a los padres, ¿no? Los padres se lo pasaron a sus hijos. O sea, lo que yo encuentro como aprobado y aceptable no es lo que necesariamente nosotros encontramos como aprobado y aceptable. Por eso no podemos inventarnos la religión, por eso no podemos venir con nuestro propio sacrificio. Si el Señor te dice que tienes que traer un chivo, no puedes venir con un cerdo. Porque no es la intención del corazón. Es lo que es aceptable y aprobado por Dios, y esas pautas las vamos a encontrar a través de toda la Biblia. Así que nuevamente, lo que es aprobado y aceptable para Dios, eso es la justicia, donde el hombre puede lograr, por medio de la justicia de Dios, integridad, virtud, pureza de vida, justo y el sentir de un pensamiento correcto. ¿Basado en qué? En el fundamento bíblico. Basado en lo que dice la Biblia. Entonces, en este sentido, pues vimos la sección 1 hace 2 semanas, y a manera de un pequeñito repaso, no voy a discutir todo, ya todos tienen el material. La sección 1 dice, a los que Dios llama de una manera eficaz, también los justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonando sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo, y ellos por la fe le reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque es un don de Dios. Dios te da la fe para creer. Dios te da la fe para creer. Permítame un segundito. Apagar las distracciones. Okay. Y bíblicamente, pues, vemos esto a través de toda la Escritura. O sea, y nuevamente, el llamamiento eficaz, que lo vimos en el capítulo anterior, Dios es el que llama al hombre a la salvación. Dios es el que justifica al hombre a la salvación. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8.
sea, la Biblia se confirma con la Biblia se explica con la Biblia. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Comenzando, o sea, capítulo 8, versículo 28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Okay? Romanos 8, comenzando en el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios es el que llama, Dios es el que es el que justifica, Dios es el que glorifica, y somos entonces santificados por medio del sacrificio de Jesucristo. Así que nuevamente aquí lo que dice es precisamente eso: Dios nos llama eficazmente. Cuando Dios nos llama eficazmente, Él nos justifica gratuitamente. ¿Qué es la justificación? Cuando Dios mira a través de su Hijo al hombre sin pecado. Al hombre sin pecado, a pesar de que un pecador. El hombre no deja de ser un pecador, pero Dios simplemente en su perfecto amor incondicional, el amor agape, un amor incondicional, Él mira a un hombre sin pecado, aunque el hombre que se merece completamente separación de Dios, porque nuevamente no es, o sea, si Dios nos va a aplicar la justicia como debe aplicar la justicia, estamos todos condenados. Pero es el amor de Dios lo que entonces nos permite estar frente a Dios por medio de Jesucristo, porque hemos creído en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. O sea, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que entrar con la sangre de un toro, de un macho cabrío, para poder apaciguar la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque esa sangre no podía perdonar el pecado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces Él entra por su propio mérito al lugar santísimo y con su propia sangre nos justifica, nos perdona de todo pecado. ¿Okay? Eso es lo que y eso lo podemos encontrar entonces en hebreo. Así que nuevamente perdona nuestros pecados, o sea, acepta como personas justas, nos acepta como personas justas, nos acepta como personas justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, o sea, no por nuestras obras. Somos justificados no por nuestras obras, no porque somos bonitos, no porque somos feos, no porque somos de un país o somos de otro país. Somos justificados por la misericordia de Dios. Por causa de Cristo, nos da la fe para creer, el acto de creer. Nos imputa la obediencia y la satisfacción de Cristo, todo porque nosotros lo creemos y descansamos entonces en su justicia. O sea que eso es lo que estamos viendo entonces en esta sección 1. Dios es quien nos justifica. ¿Okay? La sección 2, que es la que vamos a comenzar entonces el día de hoy, se encuentra en la página 8. Pido disculpas, no imprimí los materiales, pensé que los tenía todos impresos, pero realmente pues se me chispotearon. Así que se los traigo la semana que viene. Pero la sección 2 comienza en la página 8 y dice de la siguiente manera: la fe. ¿Okay? La fe, así que Dios nos justifica y nos da la fe para creer. La fe
que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia. Es el único instrumento. Es el único instrumento de justificación. Somos justificados solamente por la fe. Aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que obra por amor. ¿Sí? Veamos un poquitito más qué es lo que estamos viendo aquí. En esta sección dice: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia. ¿Qué justicia? Lo aceptable y lo aprobado por Dios. De que cada vez que ustedes vean la palabra por su justicia, tienen que pensar en lo aceptable y lo aprobado por Dios. ¿Ok? Así que la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en lo aceptable y aprobado por Dios, que sería su justicia, es el único instrumento de la justificación. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de la única manera que nosotros podemos ser justificados es por la fe. Ahí se cae la teoría de las obras. Ahí cae entonces la teoría de las obras. ¿Por qué razón? Porque ¿quién te da la fe para creer? Dios. Dios es el que te da la fe para creer. ¿No se acuerdan cuando los discípulos le decían a Cristo: aumentanos la fe? Dame más fe para que yo pueda creer. Así que nuevamente la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Solamente somos justificados porque creemos. ¿Y por qué creemos? Porque Dios nos habilita el corazón para poder creer. En Juan capítulo 1 versículo 12, Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacen de parte de ¿quién? De Dios. De la voluntad de Dios. A todos los que les recibieron les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que tenga que salvación y vida eterna. ¿Sí? Ahora, para tú poder creer en Jesucristo, Dios te tiene que habilitar ese don en ti, el don de creer. ¿Sí? Así que nuevamente le da el derecho a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, o sea, de mi propia obra. Estos nacen de la voluntad del hombre, o sea, no nacen de sangre, no nacen de la voluntad de la carne, no nacen de una autoobra, ni de voluntad del hombre. Estos nacen de la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras. Eso está en Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es que justificado por la fe, aparte de las obras. ¿Okay? Recuérdense, Abraham fue justificado primero ¿por qué? Por la fe. En Génesis capítulo 15 dice que, o sea, él le dijo: ¿dónde está mi heredero? Dios le dijo: sal afuera, mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó? Abraham le creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué justicia? Aceptado y agradable delante de Dios. Ahora, en el capítulo 22, 40 y tantos de años después, Dios probó a Abraham en sus obras. Cuando le dijo: dame a tu hijo,
a tu primogénito y sacrifícalo. Pero primero fue por la fe, luego fue por las obras. Entonces, pero esa obra reafirmó la fe de Abraham. Esa obra reafirma la fe de Abraham, es evidencia de lo que él ha creído. O sea, ¿por qué Abraham no duda en matar a Isaac? Oye, no está yo que Dios te dio de descendencia hija. Porque Dios por dos razones. O sea, por una razón, porque Dios le había dicho que de ahí iba a venir la descendencia del pueblo judío. Ahora, una de dos iba a pasar. Él mataba a Isaac, Dios lo resucitaba. Él mataba a Isaac, Dios le tenía que dar Otro hijo de promesa. ¿No hace sentido? Claro. ¿Ok? Ahora, si vamos a Efesios, eso lo podemos... Ahora, permítame aquí un momentito. nunca se dijo, Joseph, de que Isaac iba a ser exactamente iba a ser Isaac. Sí, el hijo de la promesa es Isaac. Exacto. La Biblia... No Ismael. No, exacto, pero no es que si iba por Isaac iba a nacer Pedro, pues. No, no, porque era Isaac. O sea, Dios lo aprobó. Exacto. Era una de dos. Si lo mataba, lo resucitaba. Si lo mataba, le tenía que dar otro. Pero como él nunca le había prometido otro, sino uno, era él. tenía que ser él. Entonces ahora, si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, somos salvados por gracia y porque Dios nos da la habilidad de poder creer. ¿Okay? Así que por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que en otras palabras, primero es la justificación por la fe. Creemos primero. Creemos primero y luego entonces nuestra evidencia es las obras, pero ¿qué obras hacemos? No las que nos da la gana. Las que Dios ordena. Las que Dios ordena. No, y me imagino que entra también la parte de cuando Abraham, no es que duda, pues, pero que Sara, o sea, entonces no está haciendo lo que Dios le ordenó. Sí. Y por eso todo. Claro. Pero, mi pregunta, Diga. ¿qué pensaría Sara cuando Abraham se llevó a su hijo para sacrificarlo? No, es que- Ella como que no supo. No supo en un momento, porque eso era entre Dios y Abraham nada más. Posiblemente, acuérdense que ¿qué significa Isaac? Risa. Risa. ¿Por qué razón se llama risa? Porque cuando Dios le está dando la promesa a Abraham, del lado opuesto está Sara escuchando toda la conversación y le dice, por este tiempo Sara va a tener un hijo, y Sara entonces como yo de 90 años voy a tener un hijo. Sara se rió. ¿Hasta qué punto, pues, o sea, es la duda en nosotros? O sea, es un contraste, porque tienes a Abraham que le cree sin ningún tipo de duda, y tienes entonces a Sara como que en todo el caminar siempre está buscando como una prueba o está dudando de lo que realmente Dios está haciendo. Sí, porque de repente si Sara se hubiese dado cuenta de la solicitud de Dios a Abraham sobre Isaac, se hubiese opuesto. O sea, ahí hubiese existido un conflicto bastante grave. Porque las madres siempre tendemos a sobreproteger a nuestros hijos. Así es. De la misma manera que la gallina protege los pollitos. Indudablemente. O sea, allí por casa había una gallina que le decíamos el correcamino, porque cada vez que nos acercábamos se desaparecía. Sin embargo, cuando tienen pollitos, no les importa Nada. la vida por proteger a sus pollitos. Porque es algo innato. Innato, sí. Así que nuevamente volviendo a Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado, es visto aceptado y agradable
delante de Dios por la fe, aparte de las obras de la ley. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe. Somos justificados ¿por qué razón? Porque creemos lo que es aceptado y aprobado delante de Dios. Creemos sin duda lo que es aceptable y aprobado delante de Dios. Creemos en la justicia de Dios. Somos justificados por la fe. Y a causa de que creemos que somos, o sea, que estamos haciendo lo aprobado y aceptado por Dios, de esta manera entonces tenemos paz para con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da? Yo os la doy. ¿De qué paz estaba hablando? O sea, porque cada vez que me despierto por la mañana hay un conflicto bélico nuevo. La más espiritual. De lo que está hablando es que estamos siendo reconciliados con Dios. Cristo, por medio de su muerte, de su sacrificio, nos ha reconciliado con Dios. La guerra aquella que había entre Dios y el hombre ha sido reconciliada por medio de Jesucristo y ahora tenemos un tratado de paz por medio de Jesucristo. No tiene nada que ver con las tribulaciones que tenemos en el mundo, porque las tribulaciones que tenemos en el mundo vienen todos los días. O sea, cuando usted se siente y dice gracias a Dios que no tengo nada que hacer, se rompe el techo. ¿Okay? Así que nuevamente, la paz de la que está hablando es la reconciliación que estamos teniendo con Dios. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido, por medio del Señor Jesucristo, hemos obtenido entrada por la fe a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante? Él es el que te llama. Si Él te llama, Él te justifica. Si Él te justifica, es el que te glorifica. O sea, la glorificación viene luego de que estamos o sea, cuando pasamos de esta vida terrenal a una vida espiritual. O sea, ya no tenemos un cuerpo corrupto, ya no tenemos, o sea, no vamos a ver enfermedad, no vamos a ver llanto, no vamos a ver dolor, porque estamos siendo glorificados. Entonces eso es lo que dice, nos gloriamos en la esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. Estar en la presencia de Dios, donde no va a haber el crujir de dientes, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el dolor. Eso no va a estar presente cuando estemos en la presencia del Señor. Así que sí, el único instrumento de la justificación es la fe. Si el único instrumento de la justificación es la fe, ¿cómo entonces el hombre desarrolla o adquiere la fe? ¿Cómo el hombre desarrolla o adquiere la fe? Y nuevamente fe es uno de esos temas irreconciliables de debate de interpretación bíblica entre los arminitas y los calvinistas. O sea, diferentes religiones ven la fe de una manera o de otra. ¿Sí? Es el tema irreconciliable entre la interpretación bíblica entre los arminitas y los calvinistas.
recuérdense, o sea, que Jacobo Armino y Juan Calvino son dos teólogos, y estos dos teólogos pues nuevamente tienen vistas completamente opuestas. O sea, Calvino dice, Dios es soberano sobre toda la creación. O sea, no se cae una hoja sin que él dé su permiso. Él conoce cuántos pelos tienes en la cabeza, aunque tú no lo creas. Okay. O sea, Calvino, Dios es soberano sobre toda la creación. Jacobo Armino dice, sí, Dios es soberano sobre toda la creación, pero el hombre contribuye. El hombre tiene entonces lo que se llama el libre albedrío, y el hombre entonces contribuye en su justificación. Para Jacobo Armino, fe es una convicción que el arminista adquiere por su propio mérito al escuchar la palabra de Dios. Y su versículo de apoyo es Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice, luego la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que el hombre desarrolla la fe al escuchar la palabra de Dios. Se convence al escuchar la palabra de Dios. Entonces eso puede ser una obra, porque es por su propio mérito. Recuerden que la diferencia está entre mérito o no mérito. Cuando el hombre bien dice yo tengo el mérito de, entonces estamos hablando de que el hombre está justificándose por su propia obra. En el caso de Calvino, fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios, una habilidad que Dios le provee al hombre para creer, y la creencia se apoya en la siguiente cita bíblica. Si vemos 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 11, pero a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. El Espíritu Santo, de lo que está hablando aquí, porque está con E mayúscula, nos da una manifestación para el bien común ¿de quién? De la iglesia. Nos da el bien común de la iglesia. Pues a uno le he dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu. O sea que fe es que un regalo que Dios le hace al hombre. Versículo 10, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. O sea que fe no es algo que yo desarrollo en mi propio pensamiento. Fe es algo que el Señor me va a dar a mí porque es su voluntad que yo tenga la fe. Vamos a la historia del hijo pródigo. O sea, ¿cuándo fue que el hijo pródigo reconoció que estaba en el lugar equivocado? Cuando estaba en el corral de cerdo y estaba peleando por algarroba con los cerdos para comer, y dijo, yo recuerdo que en la casa de mi padre los siervos, los peones, comen mejor que yo, siendo yo el hijo del rey. Iré a la casa de mi padre, me humillaré delante de él, le pediré perdón y le diré, hazme uno de tus siervos. No me hagas tu hijo, hazme uno de tus siervos. ¿Okay? Yo sé algo que es curioso. Nacemos con el pecado. Somos pecadores por excelencia, pero no nacemos con fe. La fe es algo que normalmente Dios nos va a dar. Y de hecho, o sea, si vamos entonces a ese versículo que acabamos de leer de los arministas, o sea, que nuevamente pues
llegará un momento donde Dios nos da la habilidad para poder creer. O sea, ¿qué es lo que dice entonces en la historia del hijo pródigo? Dice, cuando volvió en sí, recuperó la razón. cuando recuperó la razón. Exactamente es la misma historia de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Cuando recuperé la razón, entonces pude exaltar al Dios vivo. O sea que llega un momento donde nosotros en nuestro propio esfuerzo tratamos tanto que no logramos. Pero cuando el Señor entonces nos da la habilidad para creer, recuperamos entonces toda la razón. Así que toda fe es algo que nos da el Espíritu Santo. Y si volvemos de nuevo a Efesios capítulo 2 versículo 8, nuevamente la salvación es un don que Dios nos da gratuitamente por su gracia, y también la fe para creer en esa salvación. Esos son dones gratuitos, son regalos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Así que a raíz de que la Biblia no es ni arminista ni calvinista, entonces entendemos que Dios le permite al hombre escuchar de su palabra en una forma providencial, sin coincidencias, lo que nosotros conocemos como una coincidencia. Fue una coincidencia que yo abriera la Biblia en este versículo y me encontrara o abriera la Biblia en este capítulo y me encontrara con ese versículo. No, Dios te llevó sin coincidencias y trabaja en el corazón del hombre para que éste pueda creer, y desarrolla entonces la fe para creer en Jesús. O sea que hay cierto tiempo en nuestras vidas donde nuestras mentes están nubladas, aun si abrimos la Biblia no la entendemos, porque no es el tiempo de Dios para lo que sería entonces el tema de la salvación y la convicción. Juan capítulo 15 versículo 26: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, este dará testimonio de mí. Juan 16, versículos del 8 al 13: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Así que cuando Él venga, te convencerá de que somos pecadores. Cuando Él venga, te va a convencer de lo que es aceptable y agradable delante de Dios. Cuando Él venga, te va a decir, viene juicio sobre la tierra. Y si ustedes leen el Apocalipsis, es el juicio completo que viene de parte de Dios, la ira de Dios manifestada sobre la tierra y sobre el hombre pecador, a través de todo el Apocalipsis. Así que te convence de que eres un pecador, te convence de lo que es aceptable y agradable delante de Dios, y te va a convencer de que viene un juicio, y si no nos arrepentimos vamos a morir en nuestros pecados. De eso es lo que se trata ese juicio. Cuando Él venga, te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿cuál es el pecado? Versículo 9. No creer en quién. En Jesucristo y En la obra redentora, salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Jesús. Satanás. Del Del mundo. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de paz de Jesús. Sí, pero fíjate que te lleva a dudar. El príncipe de este mundo. Del mundo. De este mundo. Porque el creador del mundo fue Dios. El creador de la tierra, del cielo y de la tierra fue Dios. ¿Qué es el mundo? Lo que nosotros estamos ocupando, habitando. El mundo son las sociedades. El mundo son las sociedades. ¿Me explico? Entonces, lo que pasa es que nosotros siempre nos enseñaron, cuando decían el mapa mundi,
o el mapa del mundo era el globo terráqueo. Físicamente. Físicamente lo veíamos como el globo terráqueo, pero cuando habla del mundo en la Biblia, ¿de qué está hablando? De las sociedades, de cómo se manifiestan las sociedades, o sea, el sistema económico, el sistema agrícola, el sistema de gobierno. La industria, bueno, pues, ya, entonces se entiende entonces que el diablo es el príncipe de ese mundo. De ese mundo. Donde hay perversión. Donde el hombre pues revela su avaricia, su codicia, su envidia, su inmoralidad. O sea, dentro, por eso es que Cristo decía, ustedes están en el mundo, pero que no son del mundo. O sea, caminamos en esta sociedad, pero no somos parte de esta sociedad porque nuevamente lo que queremos es participar de lo que es aceptable y agradable de parte de Dios. O sea, por eso dice, no te afanéis con las cosas, o sea, con el vestir, con el comer, porque eso, todos los afanes de la vida traen, o sea, se satisfacen. Primeramente busca del reino de Dios y su justicia, y todo lo otro es añadido. O sea, que cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En buscar lo que es aceptable y agradable delante de Dios. ¿Ok? Así que nuevamente pues el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creemos en Jesucristo. O sea, toda la revelación de la Escritura es darnos a entender que somos pecadores y sin Jesucristo no podemos ver la salvación. ¿Okay? El juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y vuelvo y destaco, se lee todo el Apocalipsis y se va a encontrar que nuevamente es una calamidad seguida por otra y la calamidad aumenta de una trompeta a otra, de una copa a otra. O sea, nuevamente o sea, no tiene, de hecho los hombres decían, montes, caigan sobre nosotros y protéjanos de la ira que viene, de la ira venidera, que va a venir sobre la tierra. En Juan, seguimos con el versículo 8, o sea, Juan, seguimos en capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, ¿quién viene? Dios. El Espíritu Santo. ¿Sí? Volvemos nuevamente, y perdóname. ¿Qué pasó aquí? Cuando Él venga, es el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Versículo 12. Aún tengan muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea que la Biblia no es un libro de inquietud, o sea, de revelaciones ocultas, o sea, de ocultismo. La Biblia es completamente clara de qué es lo que está ocurriendo entre Génesis y Apocalipsis, cómo empieza todo, cómo termina todo. Eso es lo que nos revela entonces la Biblia, y eso nos lo va a revelar entonces el Espíritu Santo. Así que fe es de la manera en que nosotros recibimos a Cristo para descansar en Él, para descansar en su justicia, y es el único instrumento para la justificación. Y aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, no es fe muerta, sino que obra por amor. Así que lo que hemos ya mencionado, no es algo que yo desarrollo por mi propio mérito,
es algo que el Señor desarrolla en mí. La habilidad para creer. Y siempre va acompañada pues de otras gracias salvadoras. No es fe muerta, sino que obra por amor. Recuérdense que los dos mandamientos principales: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, Amarás a tu prójimo. a tu prójimo como a ti mismo. Santiago capítulo 2, versículos 17 al 26. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Yo creo que de esto hablamos hace un ratito, ¿no? ¿Okay? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Alguien una vez me sacó este versículo: bueno, los demonios creen y tiemblan. Y después, bueno, yo también creo y tiemblo, y no soy demonio. Nuevamente, Apocalipsis menciona una cantidad de eventos que para el hombre que no cree en Dios son atribulantes. O sea, meten miedo. Así, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, yo creo que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan que Dios es uno. Versículo 20: pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Se está contradiciendo la Biblia entre Arminio y Calvino? No, no se está contradiciendo. O sea, los arministas utilizan este versículo para decir: fíjate que claro, pero no dice la salvación. La salvación no es por obras. La fe se demuestra con obras. Pero por obras no te salvan. Lo acabamos de ver en Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe no te, o sea, la obra no te salvan. Así que, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Y nuevamente lo que tienen que tomar en consideración de ese versículo es que Abraham fue justificado por sus obras en Génesis 15 y fue probada su fe en Génesis 22, que fueron 40 y pico de años después. No fue por el sacrificio de Isaac que Abraham fue justificado primero por la fe. ¿Okay? Versículo 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras le fue perfeccionada. No está hablando de la salvación, está hablando de lo que tú crees. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por qué: aceptable y aprobado delante de Dios. Y fue llamado entonces amigo de Dios, el único hombre en toda la Biblia que tiene ese título. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Está hablando de justificación, de que Dios te mira sin pecado, que está siendo aceptable y agradable delante de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. No está hablando de la salvación. ¿De qué está hablando? La evidencia de lo que tú crees se manifiesta por tus obras. Eso es lo que es la fe. Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Está hablando a los judíos. ¿Okay?
Ni la circuncisión, la circuncisión son los judíos. ¿Quién es la incircuncisión? Los gentiles. Que ni por un lado ni por el otro. Ni por un lado ni por el otro. No te creas que eres mejor. No te creas que eres el favorito de Dios. O sea, no creas que solamente Dios vino a salvar a una institución religiosa en particular. ¿Me explico? Porque la palabra iglesia me llamó la atención y la busqué en el diccionario. De lo que está hablando iglesia es de la asamblea de creyentes que creen en Jesucristo. No está hablando de 4 paredes físicas, porque la palabra también dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, porque Él no necesita eso. O sea, por eso es que dice, viene por una iglesia, que es la iglesia, una iglesia universal. ¿Dónde está esa iglesia universal? Está a través de todo el globo terráqueo, y algunos de ellos están en el cielo esperando la resurrección. O sea, que es la asamblea de creyentes. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Por eso es que dice, vengo por una iglesia, que es una asamblea de creyentes que esperan, o sea, de creyentes que creen en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de mi pecado. Pero fíjate que él dice, vengo por una iglesia, mas no vengo por una religión. No vengo por una religión. Exacto, y él, ni de denominación tampoco. O sea, por eso dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea, no es que yo tengo favoritos. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo... No, Hechos capítulo 10 creo que. Hechos capítulo 10. Y con esto terminamos. Versículo 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca. ¿Quién abrió la boca? Pedro dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué justicia? Lo aceptable y lo agradable de parte de Dios. Eso es Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. O sea que nuevamente, ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea que delante de Dios todos somos iguales. Ahí donde dice que tú no puedes hacer nada. En tus palabras. ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde me esconderé de Dios? Porque si voy a lo alto de los montes, allí lo encuentro. Si voy a lo más profundo de la tierra, ahí también estás. ¿Dónde me puedo esconder? Es omnisciente. Omnipresente, omnisciente. ¿Me explico? Entonces, pues nuevamente, Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Así que la semana que viene entonces comenzamos con la sección 3. Hoy culminamos entonces, gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de estudiar su palabra. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de poderte conocer mejor a través de lo que tú dijiste por tus profetas, a través de lo que tú dijiste por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que cabe hondo en nuestros corazones, que donde estén las dudas, tú permitas, Señor, que tu Espíritu Santo nos aclare, nos ilumine el corazón. Nos lleves a esos versículos, Señor, donde podamos conocerte mejor. Te pido, Señor, por estos hermanos que hoy día, hombres piadosos, tristemente son engañados por falsas enseñanzas. Tengas misericordia de cada uno de ellos, pongas tu luz en su caminar, la palabra en su corazón y en su mente. Puedas tú, Señor, manifestarte como ese Dios grande y poderoso, que se merece toda la gloria, toda la honra y toda nuestra devoción. Creemos en ti, Señor, te damos gracias por esa salvación gratuita.
Aumentanos la fe, Señor, para que podamos creer en lo que es aceptable y agradable delante de ti. Enséñanos a adorarte como a ti te gusta que te adoren. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio, sea para gloria y honra de tu nombre. Te podamos agradar en los cantos, te podamos agradar en los testimonios, te podamos agradar, Señor, en la predicación de tu palabra. Sea para gloria y honra de tu nombre, te damos gracias. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Dios mediante nos veremos entonces en el servicio. Dios salve a su pueblo y que Dios les bendiga.